Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, en donde vamos a trabajar con los famosos Google Form o formularios de Google, en castellano. Eh, Estamos en un mundo totalmente conectado, ¿sí? Eh, Todas las personas, o por lo menos la amplia mayoría, tiene algún dispositivo móvil y tiene conexión a Internet, ¿sí? Entonces, accede a la mayoría de los servicios a través de su dispositivo móvil o a través de una computadora, ¿sí? La mayoría de las personas eh, pagan sus servicios a través del teléfono, están conectados a redes sociales, y no grupos de una edad en particular, sino que todas las personas, independientemente de la edad, participan de alguna manera en redes sociales como Facebook, Instagram. Si tienen dispositivos con Android, por ejemplo, están vinculados a una cuenta de Gmail, o sea que inconscientemente están utilizando el servicio de correo. Ya muchos están familiarizados con el subir a la nube, el enviarme el documento adjunto, en mandarme una foto. Y algo que aceleró mucho eso es el uso de mensajería a través de WhatsApp, ¿sí? WhatsApp reemplazó totalmente al mensaje de texto, ¿sí? Ahora, no es común que alguien te mande un mensaje de texto. La mayoría tiene instalada la aplicación de WhatsApp, independientemente eso del tipo de sistema operativo que tenga el teléfono, ¿no? Tenés Android o tenés iOS, o sea, tenés un iPhone o tenés un Samsung, ¿sí? Tenés un sistema operativo, un teléfono con sistema operativo Android o iOS, instalás WhatsApp. Tenés la versión de WhatsApp para cualquiera de esas plataformas. Incluso WhatsApp web, ¿sí? Por ahí las personas que tienen un teléfono medio pelo, que no les permite instalar WhatsApp, se conectan o usan WhatsApp a través de la web, ¿sí? A través de la web. Eh, entonces, si estamos en un mundo hiperconectado, en donde, como decíamos, todas las personas accedan a los servicios a través de alguno de estos medios, de una red social, a través de mensajería como WhatsApp, ¿sí? Telegram o algún otro parecido, o a través de correo electrónico, ya el uso de papel para promocionar algo o para informar de algo, ¿sí? O los formularios, es raro que se hagan en papel, ¿sí? Es más, estamos podríamos decir, en una era, en un mundo, ¿sí? En una época en donde la gente es muy consciente del medio ambiente, ¿sí? Sobre todo los más jóvenes. Con cualquier persona joven que hables, inclusive niños, cuidan muchísimo el medio ambiente, hasta quizás retan a los adultos cuando tiran un papel en la calle o cuando, por ejemplo, ven a alguien que está tirando folletos en la calle, les llama la atención, ¿sí? Porque están conscientes de que ese papel, para que llegue a las manos de la persona, del usuario, bueno, llegó porque se talaron árboles, hubo procesos de fabricación que dañaron o dañan el medio ambiente. Entonces, la idea es usar la menor cantidad de papel posible, ¿sí? También el uso de energía, ¿no? Ya que para producirla, en la zona en donde se produce, genera daño, ¿no? Incluso en donde la consumimos, ¿no? Puede generar efecto invernadero, en fin. Bueno, volviendo al tema del uso del papel, es muy común que por ahí las empresas quieran promocionar algún producto o necesiten que sus clientes llenen algún formulario para hacer algún tipo de encuesta o para realizar algún evento. Entonces se tiende a que en lugar de hacerlo en papel, lo hagan a través de un formulario web, ¿sí? Es decir, le pasas el link o un QR y la persona accede al formulario. Vamos a poner este ejemplo, ¿sí? Me hubiese gustado que estuviese Bárbara, que también trabaja acá en el Sindicato de Empleados de Comercio, pero bueno, por cuestiones familiares seguramente no ha podido estar. Entonces, les comento, miren, esta situación. El Sindicato de Comercio ofrece servicios a sus afiliados. Uno de esos servicios
¿sí? Es el festejo, si se quiere servicio, podemos llamarlo así, el festejo del Día del Niño. Entonces, ¿qué sucede antes del festejo del Día del Niño? ¿Cómo los que han tenido niños y han podido ir a la Villa 26 de septiembre y disfrutar de ese día, seguramente se habrán dado cuenta que está todo súper, hiper organizado, ¿sí? Los regalos alcanzan para todos los chicos, todos disfrutan del día, hay juegos para todos, regalos, merienda, comida, ¿sí? Pero ¿cómo se logra eso? Y bueno, eso se logra porque antes de ese evento hay toda una etapa de inscripción, ¿sí? Hay toda una etapa de inscripción. Lo mismo sucede con la entrega de útiles, ¿sí? En esa etapa de inscripción, ¿qué hace? El afiliado se acerca, ¿sí? Porque es avisado a través de los medios, a través de la web, que tiene el sindicato, de las redes sociales, de que se pueden inscribir para que sus hijos participen en el Día del Niño. Chicos, por ejemplo, de 5 a 12 años. Entonces, van hacia el sindicato y llenan un formulario, ¿sí? En papel. De alguna manera se registra el nombre del titular, el apellido, los nombres de los niños, qué edades tienen, ¿sí? Se registra el sexo, ¿no? Entonces, en base a eso, después manualmente se cuentan. Bueno, tenemos tantos varones, tantas nenas. A ver, nenas de 5 años. Bien, tantas. Varones de 5 años, tantos. Y así, de 6, de 7, de 8. ¿Y qué se hace después? En base a eso es los regalos, ¿sí? Estamos para que reciban un regalo acorde, por ahí al sexo, a la edad. ¿Mm? Bueno, entonces a lo que quiero llegar yo es que no solamente hay uso de recursos como papel, lápiz, ¿sí? Sino también de tiempo. El afiliado, ¿qué tiene que hacer? Y el afiliado tiene que ir hasta el sindicato, tomarse su tiempo para poder registrar a algún miembro del grupo familiar a sus niños, ¿sí? Para que puedan participar. ¿Tá? Entonces, una herramienta que podrían usar, por ejemplo, por eso decía que bueno hubiese estado, hubiese bárbaro, bueno, después va a ver seguramente la grabación, es hacerlo a través de un formulario, web, ¿sí? Es decir, crear un formulario para que el afiliado desde su casa, ¿sí? O desde cualquier lugar, ingrese y se registre, ¿sí? Registre sus datos, los datos de los niños, ¿sí? Entonces, ese resultado que se recoge, o sea, toda esa información que se recoge a través del formulario, tranquilamente se puede exportar a una hoja de cálculo y ustedes saben el potencial de la hoja de cálculo, todas las herramientas que tiene la hoja de cálculo para poder sacar información relevante, ¿sí? ¿Tá? Tienen lo que vimos, podríamos usar filtros para poder quedarnos, por ejemplo, con de los niños, las que son de los chicos que se anotaron, de los infantes, podríamos decir, quiénes son niñas y quiénes son niños, cuántos niños son, ¿sí? Podríamos utilizar filtros, podríamos utilizar las funciones que vimos de contar, por ejemplo, para saber, bueno, cuántos son niñas y cuántos son mujeres, ¿sí? Claro, porque esto no está implementado, Mariana, ¿sí? No está implementado. Es una idea que justamente quería que aprovechase Bárbara, que está en secretaría, ¿no? Que se podría hacer, por eso está haciendo este curso, que se podría hacer para agilizar esa tarea. Entonces, desde el lado de Excel, se puede sacar con 2 o 3 instrucciones, con 2 o 3 funciones, toda la información que necesitas, ¿sí? ¿Cuántos niños de 12 años hay? ¿Cuántas niñas de 12 años hay? ¿Cuántos chicos entre 5 y 7 años tenés, por ejemplo, para hacer el mismo regalo a los chicos de entre 5 y 7, que más o menos una franja de edad parecida? Entonces, lo que ofrece el uso de formularios es impresionante, porque no solamente te quedas en los datos que recoges, sino que después podés utilizarlos o procesarlos de alguna manera a través de una hoja de cálculo. Yo estoy dando este caso, este ejemplo, en el sindicato de comercio, pero tranquilamente podría suceder que, no sé, ustedes venden algún tipo de producto, ¿no? Y bueno, y por ahí ustedes necesitan recoger un pedido de esos productos. Podrían armar un catálogo y un formulario, ¿sí? A través del cual la persona
hace el pedido, ¿sí? Con sus datos, ¿sí? El pedido con detalles acerca de, no sé si venden pantalones o ropa, bueno, si es una remera, el color, ¿sí? Ustedes pueden armar el formulario y decir, bueno, con una fotito, mira, tengo esta remera y los colores disponibles son rojo y azul. Los talles que tengo, 40, o talle L, talle M, ¿sí? Entonces el usuario pueda seleccionar. Entonces ustedes, sin hacer nada, reciben esos pedidos y tienen, inclusive les queda la información de contacto de la persona que llenó el formulario, porque uno puede llenar el formulario para poder recoger información de contacto de la persona que lo llena, como por ejemplo su número de teléfono, su mail, y eso te permite a vos después fidelizar al cliente, es decir, bueno, mira, inclusive hasta la fecha de nacimiento podrías tener, es decir, bueno, todos los que cumplen año este mes tienen un 10% de descuento, ¿sí? Y envías el mail a todas las personas que llenaron sus formularios, ¿sí? Que tienen, que cumplen años este mes, ¿sí? O este día, o lo que vos quieras, ¿tá? O sea, podés hacer muchísimo. Y incluso el link de ese formulario, ¿cómo lo haces llegar a la persona? ¿Cómo lo puede ver? Y a través de WhatsApp, lo podés publicar en tu red social, ¿sí? Incluso en los negocios podrías poner, por ejemplo, un QR exactamente, ¿sí? Entonces, sos eco-friendly, como dice ahora, es decir, sos amiga con el medio ambiente porque no entregás folletería, es todo virtual, si se quiere, y bueno, y esos papelitos que vos podrías llegar a entregar como promoción, como para ofrecer tu producto y todo eso, después termina muchas veces en la calle, tirado y dando vueltas. Entonces yo les propongo lo siguiente, vamos a suponer que queremos crear ese famoso formulario para la inscripción de los chicos para el Día del Niño, ¿sí? Ustedes me van a ir ayudando a construirlo, ¿sí? Como dato les digo, información que necesitamos, ¿sí? Son los datos del titular, ¿sí? Es decir, del miembro de la familia que es afiliado, ¿no? Entonces, en una familia de comercio, puede que sean los dos afiliados, ¿sí? Es lo que menos sucede, pero bueno, podría suceder, ¿no? Pero generalmente, en la mayoría de los casos, uno es el empleado de comercio afiliado, ¿no? Entonces necesitamos ese dato. ¿Qué número de afiliado tiene? ¿Qué número de documento tiene? Su nombre, su apellido, o sea, el número de afiliado, su DNI, su nombre, apellido, ¿sí? Podría ser su número de teléfono, por cualquier duda que tengamos con respecto a la información que envió al formulario, poder llamarlo, ¿sí? O un mail, podría ser. Algo que también necesitamos, por ejemplo, es la empresa donde trabaja, ¿sí? La empresa, porque puede suceder que nosotros lo tenemos registrado en el Sindicato de Empleado de Comercio, determinada empresa, pero el señor a lo mejor cambió de empresa, ¿sí? Y supuso que no era necesario hacer la reafiliación, ¿sí? Entonces a nosotros nos sigue figurando en una empresa y está en otra, ¿no? Entonces cuando él llenó el formulario nos figura fulano de tal que no está afiliado. Pero dice, sí, yo estoy trabajando en la empresa tal. Entonces, bueno, la empresa en la que trabaja, porque si no es afiliado, hay nomás, de otra forma, enviarle el formulario de reafiliación, ¿sí? Para que pueda seguir usando los servicios, ¿no? Bueno, supongamos que del afiliado titular necesitamos estos datos. El nombre, el número de afiliado, el DNI, el apellido, el nombre, el teléfono y en qué empresa trabaja, ¿sí? Otra cosa que necesitamos después son los datos de los niños, ¿sí? El apellido de los niños, el nombre, ¿sí? Porque por ahí la afiliada es la señora, ¿sí? Y obviamente vamos a necesitar el apellido de los chicos, ¿sí? Hay distintas situaciones, entonces, bueno, podríamos pedir de los niños el apellido, el nombre. ¿Qué otro dato podría ser relevante? ¿Qué les parece a ustedes de los chicos? Sí, información del niño, como nombre, apellido, ¿qué más les parece? Podría ser útil, en base a lo que estuvimos charlando. La edad, exactamente, la edad, ¿sí? Sí, ese, más que el domicilio del niño, podría ser el domicilio del titular, ¿sí? El domicilio. Eso, si tiene alguna enfermedad,
¿sí? Como por ejemplo celiaquía, perfecto. ¿Saben por qué? Porque si a los chicos los esperan con un almuerzo o con algún lunch, ¿sí? Bueno, saber que tienen que preparar ciertas porciones, porque en el grupo hay chicos que sufren de celiaquía, por ejemplo, o tienen alguna discapacidad, ¿sí? Tener en cuenta de que haya juegos, por ejemplo, con chicos con alguna discapacidad motriz, ¿m? O alguna discapacidad visual, y que también puedan disfrutar del evento, bueno, pero con actividades acordes a ellos, ¿sí? Eso también se puede hacer, tenerlos en cuenta, hacer actividades para que los integren, ¿sí? Eso está bueno. Si tienen alguna discapacidad, exactamente. Eso me parece genial. Y otra cosa importante, si yo leo el formulario, yo persona leo el formulario, ¿no? Y digo, el apellido del niño es Suárez. Claro, se modificarían los juegos, por ejemplo, en base a eso, a la discapacidad que pueda llegar a tener. Sí, sí. Si yo leo el formulario y veo, por ejemplo, que un niño es de apellido Suárez y María, bueno, yo soy inteligente, ¿sí? En base a lo que yo conozco, y digo, bueno, si es María es una nena, ¿sí? ¿Estamos? Pero si yo quiero automatizar eso, ¿sí? De alguna manera, una vez que exporte esos datos del formulario a una hoja de Excel, ¿sí? ¿Y qué tendría que hacer? Una fórmula para que cuente cuántas Marías hay, cuántas Sofías hay. Tendría que tener en cuenta todos los nombres de las niñas para saber si son niñas, ¿sí? Después en cuenta todos los nombres de los varones para saber si son varones, ¿sí? Y eso lo podría solucionar pidiéndole qué dato también. Es obvia la pregunta, pero bueno, el sexo, exactamente, ¿sí? Entonces, más allá de que por ahí la persona puede decir, bueno, le estoy poniendo que llama María, pero el sexo, ¿sí? Y por ejemplo, poner el sexo va a servir para que después nosotros, computacionalmente, podamos, con herramientas, sacar de forma más rápida, ¿sí? Un recuento de cuántos son varones, cuántas son mujeres, ¿sí? ¿Ah? Incluso si el formulario se llenase manualmente, ¿no? Y vos tenés que contar cuántos varones hay. No te vas a poner los nombres de cada uno. Vas leyendo el cuadrito que dice sexo. A ver, ¿qué dice? Sexo M. Lo saco afuera. Varón. F, femenino, para este lado. ¿Ves? Entonces vas contando, ¿sí? Es más fácil identificar, ¿no? No entiendo ahí la pregunta, Héctor. Identificar el sexo con una letra, por ejemplo, ¿sí? Claro, en el campo, si le pido el sexo, que no sea necesario que me ponga el usuario, ¿sí? Masculino o femenino, porque puede suceder, ¿sí? ¿Qué pasaría? Si yo dejo que el que llene el formulario escriba él el sexo, y algunos me van a poner en el sexo masculino, otros me van a poner varón, otros me van a poner nene, ¿sí? Entonces después, cuando tenga que contar cuántos varones hay, y voy a tener que tener en cuenta que cuente el que puso nene, el que puso en el campo ese varón, el que puso en el campo ese masculino, ¿sí? Entonces, acotarlo a que elija, ¿sí? Entre dos sexos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, hay todo un tema con respecto al género, ¿no? ¿Sí? Si bien el sexo puede ser masculino y femenino, después, bueno, cómo se autopercibe, entonces podríamos poner un tilde con otro, porque aunque ustedes no lo crean, eso también, que alguien lo ve que dice como algo como que no puede suceder en San Luis, y sí, el género, por ahí tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque puede suceder que vengan niños, ¿sí? Eh, bueno, que no se identifiquen, que su género no se identifique con su sexo, entonces por ahí ya prever de que, nada, no sé, por ahí, este, bueno, de tomar medidas para ver cómo se maneja. Es un tema muy delicado, ¿sí? Pero bueno, por ahí por una cuestión de practicidad, nosotros podemos hacer, bueno, que el sexo sea masculino o femenino, dos opciones, o poner esa otra posibilidad, ¿no? Es algo que no escapa, ¿sí? Que no escapa. Y bueno, apellido, nombre, edad, sexo. Y yo creo que con esos datos podríamos ir trabajando, ¿no? Ahora el tema es el siguiente, ¿sí? Imaginen que ustedes a este formulario lo van a hacer a mano y tienen que dibujar una hojita
para el tema de la altura, el peso. Bueno, podría ser relevante si yo digo, bueno, a ver, si son muy altos, tener en cuenta que los juegos que se contraten sean para tal otro. Pero como, por ejemplo, la mirada del sindicato es, bueno, que haya juego para todos y que ellos mismos vayan identificando su zona, ¿tá? Si bien podría ser relevante, pero bueno, es un dato a considerar. Vamos a suponer que por ahora no, ¿sí? Que nos interesa que esté anotado, ¿sí? Que nos interesa que lo cuenten a la hora de la comida, a la hora de los regalos, ¿sí? Y a la hora de divertirse, él puede identificar en dónde quiere jugar, ¿sí? En dónde quiere jugar. ¿Ah? Podríamos hacer así. Aunque por ahí, por ejemplo, datos como el color de pelo, el color de ojos, no son relevantes para esto. Si bien son datos que describen a un niño, pero no son relevantes para la actividad que queremos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también va a ser nuestro trabajo de identificar cuáles son las características, ¿sí? La información que queremos recaudar de esos niños, en este caso, para participar el Día del Niño en las actividades más importantes. Sobre todo nos interesa el tema de comida y juegos, y relevante para juegos es, eso que sugirió Héctor, si tiene una discapacidad o no, porque nos abre el ojo con que, che, tengamos en cuenta el acceso a las actividades de personas con discapacidad, por ejemplo, el tema de si es celíaco o no, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad como celiaquía, si tiene alguna enfermedad como una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, bueno, nada, tener en cuenta, o si es diabético, exactamente, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, por ahí con respecto, claro, sí, y tener comidas que tengan poco azúcar, calculo yo. ¿Mm? Eso podríamos tenerlo en cuenta. Ahora, supongamos, vuelvo a repetir, van a ir surgiendo ideas, ¿sí? Datos que podríamos ir recaudando en el formulario. Es más, uno crea el formulario, ¿sí? Y siempre lo puede modificar, ¿sí? Quizás creaste el formulario teniendo cierta información, encuentras cierta información a recoger. Y después que lo implementaste y que se usó esa primera vez, la misma gente te dice, pero no me pidieron a mí tal cosa, y era importante, y no me pidieron tal otra, y que era importante. Entonces uno después lo puede modificar, agregar esas opciones, ¿sí? Al formulario para la próxima inscripción del año siguiente, ¿sí? Eso se puede hacer, o para un próximo lanzamiento del formulario. Ahora, volviendo a este ejemplo, ¿no? Supongamos que lo tenemos que hacer, lo tenemos que dibujar a ese formulario, ¿sí? No tenemos los recursos y lo queremos dibujar a mano, ¿no? Entonces queremos hacer en una hojita, dibujar el espacio, poner nombre, una rayita para que el usuario ponga el nombre, el número de afiliado, una rayita para que el usuario después complete, y después vamos a sacar fotocopias a eso, ¿sí? No tenemos ningún recurso. Ahora, el tema es, cuando le pida los datos de los niños, nombre, edad, apellido, y sí, y bueno, yo como quiero de cada niño el nombre, la edad y el apellido, ¿qué tendría que hacer en el formulario? Y poner varios cuadritos pidiendo esa información, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y cuántos cuadritos pongo para pedir datos de niño? ¿Pondré 20? Y me parece que es muy raro que un afiliado tenga 20 niños, ¿sí? Un afiliado sea papá de 20 niños, y menos de 50. Un formulario es para una familia, ¿sí? Cada familia va a llenar su formulario, ¿sí? ¿Está? Entonces, supongamos que nosotros queremos poner un número estándar. ¿Cuál podría ser un número estándar? Y bueno, después si tiene más, vemos. Bueno, claro, pero sí, yo podría pedir en encuesta cuántos niños tenés, ¿sí? Pero ponerle que yo tendría que hacer una encuesta previa para saber cuántos niños tienen. Sacar un promedio, por ejemplo, y decir, bueno, y en promedio tienen 6 niños, ¿sí? Es raro el afiliado que tenga más de 6 niños, ¿sí? Podríamos hacerlo. Y bueno, si nosotros hacemos formulario por 6 niños y el afiliado tiene 8, y bueno, le podemos decir, bueno, llena el formulario, ¿sí? Llena otra vez el formulario y agrega los otros 2 niños, ¿no? Podría ser, ¿sí? Eso parece una alternativa. Entonces,
vamos a crear ese formulario, vamos a suponer que como máximo un afiliado puede tener ya 4, vamos a suponer que puede tener hasta 6 niños, ¿sí? Y de cada niño necesitamos recoger eso, el apellido, el nombre del niño, la edad, el sexo, si tiene una enfermedad, ¿sí? ¿Cuál? Y si tiene una discapacidad, ¿cuál? ¿Mm? Eso para saberlo. Bueno, entonces, ¿cómo puedo crear ese formulario? Lo creo, o sea, cuando creo un formulario, creo también, se crea un archivo, ¿sí? Así como cuando creaba una hoja de cálculo, me genera en el Drive un nuevo archivo, ¿sí? Y cuando creo un documento, creo un nuevo archivo, bueno, cuando creo un formulario, crea un archivo, ¿sí? En este caso, fíjense, están viendo ustedes mi Google Drive, ¿no? ¿Lo están viendo en este momento? A ver, sí, exactamente. Acá puedo ver qué están viendo. Entonces, vamos a suponer que queremos crear este formulario, ¿no? Entonces, para hacerlo, que es algo que hicimos el día viernes, fuimos a nuestra carpeta, a nuestra unidad, y se acuerdan que nosotros teníamos creadas estas carpetas, documentos, en donde practicando fuimos creando distintos documentos de Google. Creamos la carpeta hoja de cálculos, en donde metimos todas las hojas de cálculos que usamos para práctica, para ejercicio, las fuimos metiendo allí. Y después podríamos crear tranquilamente una carpeta que se llame formularios, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿y cómo creo una carpeta? Y como ustedes ya saben, ¿no? Voy a nuevo, ¿sí? Nueva carpeta, y le ponen el nombre formularios, por ejemplo. Luego, dentro de esa carpeta, abro esa carpeta, yo puedo crear un nuevo archivo, un nuevo formulario. Entonces, sería conveniente que todos tengan creados en el Drive una carpeta formulario. Una vez que la crearon, la abren con doble clic y dentro de la carpeta vamos a crear nuestro nuevo formulario. ¿Cómo lo creo? Como creé todos los otros documentos, todos los otros elementos. Nuevo, ¿sí? En este caso no quiero crear un documento, no quiero crear una hoja de cálculo, quiero crear un formulario de Google. Como mencioné en el video anterior, al igual que con documento, al igual que con hoja de cálculo, siempre me da la posibilidad de crear, por ejemplo, una hoja de cálculo en blanco o a partir de una plantilla. Una plantilla es un molde, ¿sí? Ya prediseñado, es decir, supongamos que quiero crear una hoja de cálculo para registrar, que me sirva de agenda, ¿sí? Entonces, para no crear yo la hoja y poner en las columnas la fecha, la hora de la tarea, el tipo de tarea, el tipo de tarea que tengo que hacer, de qué hora a qué hora, qué sé yo, para armar una agenda, en las plantillas seguramente ya tengo un modelo de agenda y después yo lo personalizo. Bueno, con los formularios pasa lo mismo. Yo puedo arrancar con un formulario en blanco o con un cuestionario en blanco. ¿Qué diferencia hay entre un formulario y un cuestionario? En que el cuestionario, ¿sí? Si bien también es un formulario, pero es para evaluar, ¿sí? Es decir, un cuestionario es como si fuese una evaluación. Es decir, yo puedo usar esta herramienta, por ejemplo, para crear una evaluación. Soy docente y quiero crear una prueba, ¿sí? Con preguntas múltiple choice, por ejemplo, para completar o para que el alumno envíe documentos, ¿sí? Entonces lo puedo crear a esto como un cuestionario. Si lo quiero crear como encuesta, que es lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer como formulario, ¿sí? Y también tienen la posibilidad de crearlo desde una plantilla, ¿sí? Allá hay modelos prediseñados, ¿sí? Fíjense que si yo elijo desde una plantilla, ¿sí? Fíjense que directamente Google tiene ya distintos formularios prearmados, ¿no? Por ejemplo, acá tienen examen de opción múltiple. Esto fue creado por el Ministerio de Educación de San Luis. Pero si voy a general, fíjense, tengo modelos de formularios para valoración de clase, para examen, una valoración de curso, solicitud de encargo de camisetas, por ejemplo, que esto es muy genérico. Vos decís, bueno, puede ser yo vendo o no vendo camisetas, vendo zapatos. Bueno, toma el formulario, modifícalo para que sea para zapatos, ¿sí? Invitación a una fiesta, ¿tá? O por ahí querés hacer un asado. ¿Vieron que siempre pasa en los grupos de amigos? Che, una juntada, ¿sí? Un asado.
pero tenemos que ponernos de acuerdo quién lleva qué y quién va a ir. Entonces podemos crear una invitación, ¿sí? En donde le pidamos los datos, si va a ir o no, y si va a ir, y darle las opciones. ¿Qué vas a llevar vos? ¿La bebida? ¿Vas a llevar, porque la carne ya está comprada? Necesitamos, ¿sí? Que vayan eligiendo alguna de estas cosas. Por ejemplo, ¿sí? Invitación a una fiesta, invitación a un asado, programar una cita, ¿sí? Programar una cita. Ven que ya tenemos datos de contacto, ¿sí? Solamente me interesa recoger de la persona que llena el formulario su información de contacto, ¿sí? Mail, teléfono, su nombre, su apellido, su edad, ¿sí? En fin, su dirección, ¿sí? Para inscribirlos en un evento. Después, agrupadas en la categoría trabajo tienen comentarios sobre el evento, formulario de pedido, formulario de solicitud de empleo, solicitudes de permiso. La empresa podría agilizar, ¿sí? Los pedidos de los empleados, por ejemplo, de permiso de salida a través de un formulario. Mira, si querés, necesitas permiso para algo, hace clic en este link que te va a llevar al formulario, a mí me llega tu pedido y yo te respondo si podés o no, ¿sí? Por ejemplo, solicitudes de servicio, comentarios de clientes. Esas son todas las plantillas que ustedes después pueden revisar y ver y tratar de personalizar. Yo voy a cerrar la pestaña esta de las plantillas y voy a volver de nuevo. Voy a volver a nuevo, formulario de Google, ¿sí? Y voy a elegir formulario en blanco. Lo voy a hacer todo a pulmón. Vamos a construir todo nuestro formulario a pulmón. Entonces, fíjense que ya me crea un formulario con una apariencia estándar, con colores estándar, como este color lila o azul, no sé cómo lo ven ustedes, lila, violeta. Pero todo eso se puede personalizar, ¿sí? Yo podría ir acá a la paletita, ¿sí? Y cambiar estilos de texto, ¿ven? Puedo cambiar el tipo de letra, ¿sí? Que está en roboto, y como es para el Día del Niño, podría elegir alguna fuente, ¿sí? Un poco más divertida, ¿no? Bueno, no hay mucho para elegir, pero no sé, a ver, y que se entienda. A ver, no se me ocurre. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Está Pacífico, ¿sí? Fíjense, se ve así, supongamos que nos gustó. Puedo elegir el tipo de letra para los títulos. Fíjense que para las preguntas, ¿sí? También puedo elegir la fuente, ¿sí? Yo puedo dejar la que está sugerida. Para el texto de las preguntas, también puedo cambiarlo. Puedo elegir una imagen, ¿sí? O sea que si es para el Día del Niño, yo tranquilamente podría elegir una imagen infantil que descargué de internet, ¿sí? Tranquilamente. Ya hay algunas imágenes prediseñadas, por ejemplo acá de niños, o puedo ir a subir, ¿sí? Y subir una imagen desde el ordenador o desde el teléfono, y si no fotos, si tengo cámara, se activa, ¿sí? Y puedo sacar una foto. En realidad no se activa la cámara, sino que acá toma las fotos de la galería, ¿sí? ¿Está? O de la aplicación Fotos. Vamos a usar algunas de estas que están diseñadas, ¿sí? Por ejemplo, niños, qué sé yo, se me ocurre, bueno, no soy muy bueno en el diseño, estos globos, ¿sí? Pongamos. Elijo, inserto, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando la apariencia del formulario, ¿no? Puedo elegir el estilo que yo quiera. Si vendo ropa, ¿sí? Podría elegir alguno de los diseños que ya vienen o elegir yo la imagen que ya he descargado de internet. Los colores, ¿sí? Por ahí digo, bueno, podría ser, a ver, en colores celestes, en colores rosas, ¿tá? Podría ser en lila y el fondo un lila más clarito, ¿sí? Un fondo más juvenil. Eso lo puedo ir cambiando. Y vieron que bastó con que hiciésemos clic acá, en la paleta que ustedes ven aquí, ¿no? Y pudimos agregar todo esto. Bueno, entonces ya más o menos elegimos la apariencia y ahora tengo acá el título del formulario. Es importante que el formulario tenga un título para que la persona sepa de qué se trata el formulario, ¿no? Porque de pronto le llega un formulario, ¿sí? Lo escaneó a través de un QR o qué sé yo, o le envié por mail un formulario, y bueno, está bueno que también sepa cuando entra el formulario si es este el formulario que tiene que llenar, ¿no? De qué se trata. Entonces, podría ser inscripción. Uy, vamos a borrar acá el formulario sin título. Le podemos poner, ¿qué le pasa? Lo vamos a pintar
si no le gusta, inscripción para el Día del Niño. ¿Tá? Después lo podemos modificar. ¿Tá? Entonces, en la descripción, si bien yo también acá tengo herramientas, ¿no? Para, a su vez, cambiarle el estilo al título, ¿sí? Como ponerle negrita para que aparezca más remarcado, o ponerlo en cursiva o subrayado, o vincularlo a un enlace, ¿sí? O ponerle el efecto tachado, si quisiera. En este caso no aplicaría. Y abajo tengo para poner una descripción, en donde puedo ser un poco más explícito de qué se trata el formulario, ¿no? Entonces, es importante, este formulario es para que el afiliado titular, no sé, por ahí puedo buscar después un mensaje más sensible, más ameno, pero bueno, yo lo voy poniendo así medio secote. Este formulario es para que el afiliado titular registre a sus hijos entre 5, vamos a ser explícito, y 12 años para disfrutar del Día del Niño, por ejemplo, ¿y en dónde? ¿Sí? Por más que el afiliado se acerca y tiene contacto, qué sé yo, viste que a veces las personas entienden la mitad, entonces si está todo explicado, mejor en la Villa 26 de septiembre, el día 28 de agosto, por ejemplo, ¿sí? De tal año. Una vez que tenemos esto, acá empezamos ya con las preguntas que vamos a poner en el formulario. Fíjense que ya me da una pregunta por defecto. Entonces acá la pregunta, ¿qué datos eran los que necesitábamos del titular? Vamos a hacer que primero llenen los datos del titular, saber quién es el afiliado, ¿no? Y se acuerdan que habíamos dicho que uno de los datos relevantes para poder identificar a esa persona como afiliado es su número de afiliado. Número de afiliado, ¿sí? ¿Qué espero? Y una respuesta corta, ¿sí? Una respuesta corta. Fíjense que si yo pongo acá en la vista previa, acá en el ojito, fíjense cómo se va a ver el formulario, ¿no? Número de afiliado y acá para que el usuario pueda poner el número de afiliado, ¿sí? Por ejemplo, 7295. Pero el usuario acá podría escribir cualquier cosa, ¿sí? Entonces por ahí yo digo, no, que sean números los que escriba acá, que acepte cualquier número, pero número, no cualquier dato. Cierro acá la vista previa y acá estoy en la hoja de diseño. Entonces, la pregunta, el tipo de respuesta que espero, en este caso una respuesta corta, ¿sí? No espero un párrafo, no espero varias opciones, ¿sí? Ni que el usuario suba un archivo, o que ponga una fecha, una hora, o una cuadrícula para que él tilde, ¿sí? O una cuadrícula de varias opciones, sino lo que espero es una respuesta corta. Ahora, esa respuesta corta yo la quiero validar para que sean números. Entonces, para validar la respuesta, ¿sí? Es decir, para asegurarme que el usuario ponga datos correctos, hago clic acá en los tres puntitos, ¿sí? Y tengo la opción de validación de respuesta. En validación de respuesta, fíjense, ¿qué espero acá? Y si bien espero una respuesta corta, ¿pero qué esperas? ¿Un texto? ¿Esperas una expresión? No, espero un número, ¿sí? Que sea mayor que cuánto. Y un número que sea mayor, y bueno, yo ahí me fijo. Ya con que sea un número mayor a ser suficiente, pero podría decir, bueno, mira, todos los afiliados que están activos y que están vivos tienen números del 2000 en adelante, por ejemplo. Bueno, todos números mayores a 2000, ¿sí? ¿Ah? Porque si por error un afiliado pone mi número de afiliado es 1001 y es medio improbable porque esos afiliados son afiliados son gente que se ha afiliado en el año 50, por ejemplo, ¿sí? En el año 70, ponele, y es muy probable que ya sus hijos sean muy grandes, ¿sí? Ya no tenga niños. Salvo que parece un jubilado, pero bueno, puedo restringirlo a eso, ¿no? ¿Qué tipo de valor necesito como mínimo? Y puedo poner acá el texto de error, ¿sí? Entonces, le puedo poner como texto de error, verifique su número de afiliado, ¿sí? O el número de afiliados incorrecto, ¿sí? En la validación. Y fíjense que acá abajo también tienen, ¿sí? Independientemente de la validación, esta posibilidad de
indicar si es obligatorio que el usuario lo ponga. Sí, yo ese dato lo necesito sí o sí. ¿Sí? Si yo no lo marco como obligatorio, en el formulario el usuario si quiere lo llene, si no, no. ¿Sí? Entonces digo, no, es obligatorio, ¿sí? Además de haber ido a validar la respuesta, también le exijo que sea obligatorio. Fíjense acá, cuando hago la vista previa, ¿sí? Que acá si yo intento enviar el formulario, no me deja primero porque acá esta respuesta es obligatoria. ¿Sí? Segundo, supongamos, bueno, pongo algo, 1000, el número de afiliado. Trato de enviarlo y acá aparece el texto de error que pusimos. Verifique su número de afiliado. ¿Sí? Está, bueno, 2000. ¿Sí? A ver, enviar, verifique su número. Ah, porque eran mayores a 2000. Bueno, 2001, yo le digo enviar, pum, me lo dejaría, lo envía al formulario. ¿Sí? Lo envía. Ya les voy a mostrar cómo después recupero la respuesta de ese formulario, ¿no? Bien, cierro acá la vista previa, me quedé en modo edición. Bueno, pero yo ahora quiero que el usuario pueda ingresar otro dato más, como era el DNI. Bueno, hago un clic en el signito más y añado una respuesta. ¿Sí? Ya tengo el número de afiliado. ¿Qué más necesito? El DNI. ¿El DNI qué es? Es una respuesta, perdón. DNI es una respuesta corta. ¿Sí? También lo puedo marcar como obligatorio y puedo validar para que sea un número. ¿Sí? Que un número sea mayor que, o con el mayor que cero, o ustedes digan, bueno, un número mayor a, no sé, 18 millones, por ejemplo. ¿Sí? Solo lo manejan ustedes. Agrego otro campo, ya tengo dos, miren. Ven que va marcando con un asterisco los campos que yo puse como obligatorios, ¿no? DNI, necesito el apellido y nombre, puedo poner acá un solo campo y ya ahorro. Apellido y nombre, de respuesta corta, ¿sí? Acá no hace falta validarlo, pero sí lo puedo marcar como obligatorio, ¿sí? Apellido y nombre. ¿Qué más necesito? El teléfono, número de teléfono, ¿sí? También es una respuesta corta y lo marco como obligatorio, ¿sí? No hace falta validarlo por ahí que empiece con 266 o... ¿Está? En este caso no haría falta validarlo. Eso lo deciden después de ustedes, ¿no? Y la empresa, ¿sí? Entonces acá le podemos poner empresa en la que trabaja. Empresa en donde trabaja. O razón social, ¿sí? De la empresa en donde trabaja. También es una respuesta corta y una respuesta una respuesta larga es un párrafo. Entonces, si vos esperas supongamos que la pregunta es, ¿qué te pareció la experiencia del Día del Niño? Y bueno, ¿qué esperas vos? Que el tipo no te ponga linda, fea, esperás que el tipo ponga, escriba un párrafo. Entonces, si esperás eso como respuesta, es un párrafo, ¿no? Pero si esperás un dato simple, como el nombre, el apellido o el nombre de la empresa, ¿sí? Renglón, por ejemplo, basta con respuesta corta, ¿no? Y acá lo puedo obligar a que sea también, lo necesito, ¿sí? Para saber en dónde trabaja. Todos estos datos son obligatorios, ¿no? Son obligatorios. Bueno, fíjense que si yo hago una vista previa, hasta acá estoy armando el formulario para que le pida al usuario, ¿sí? A la persona que se lo envío, su número de afiliado, su DNI, su apellido, su nombre, número de teléfono y empresa, ¿sí? Bueno, ahora yo quisiera remarcar que viene otra sección, ¿sí? Que sería la de los niños, ¿sí? La carga de datos de los niños. Entonces tengo esa posibilidad, miren, voy a cerrar la vista previa, de crear una sección, ¿sí? Entonces, fíjense, este botoncito que parece un signo igual, significa añadir sección, ¿ven? Y ahí me agregó una segunda sección, ¿sí? ¿Cómo se ve esto? A ver, che, hago un clic en la vista previa, tengo esta primera sección, ¿sí? Y fíjense que aparece este botoncito siguiente cuando creo una sección. Digo siguiente, bueno, no se ve nada, porque tengo que llenar estos datos. Bueno, a ver, número de afiliado, DNI, apellido, número de teléfono, empresa en la que trabaja, siguiente, ¿ven? Y cae a la otra parte. Todavía no lo envío, cae al segundo tramo. ¿Ven? No tiene título todavía esta sección. ¿Mm? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Van entendiendo la idea?
¿sí? Vayan poniendo el foco en esta parte del formulario, ¿sí? Si vamos avanzando, mañana podemos ponernos con el tema de las tareas, ¿sí? Bien, bueno, estoy otra vez en modo diseño. Aquí, en esta otra etapa, en esta otra sección, ¿sí? Le puedo poner un título, lo mismo, ¿no? Acá podríamos poner registro o hijos, podría poner, ¿sí? Entonces acá le podríamos poner llene aquí con los datos de, los, de sus hijos. O sea, después de buscar la forma de redactarlo mejor. Para que puedan participar de los sorteos y del evento. Bueno, entonces acá, en esta sección, puedo agregar también preguntas, ¿no? Bueno, y acá las preguntas que quiero recoger de los niños. Y acá es en donde viene lo que yo les decía. Es decir, nuevo, ¿sí? Y acá, ¿qué necesito de los hijos? Y necesito el nombre del niño, apellido y nombre del niño. Vamos a hacer en un solo campo. Pero, apellido y nombre. Perfecto. Respuesta corta y es obligatorio. ¿Sí? Y es obligatorio. ¿Qué más necesito del niño? Y necesito eh, edad. ¿Sí? Bien. También es una respuesta corta. Y acá lo que puedo poner es, igual que hice con apellido y nombre, que es obligatorio, en la edad, que es obligatoria. Y acá puedo validar, ¿sí?, la respuesta para que la edad sea un número, que sea un número que esté entre cuánto y cuánto dijimos. ¿Qué edad tendría que tener el niño para que pueda participar del evento? Entre 5 y 12 años, ¿no? Habíamos quedado. Entonces aquí yo podría validar que la edad del niño sea un número entre 5 y 12. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si pone un número que no está entre 5 y 12, no puede participar. Por ejemplo, ¿sí? O puedo ser más explícito. Solamente participan niños de 5 a 12 años. En realidad, acá, para el Día del Niño es hasta los 12 años. ¿Sí? Acá podemos modificar el título, registrar a sus hijos. Hasta 12 años. Que tengan hasta 12 años de edad, ¿no? Esto se puede ir, como les digo, siempre retocando. Entonces acá, claro, podría participar un bebé también, ¿sí? Eso también, porque son todos niños. Supongamos que lo restringimos a eso. Entonces acá, en edad, ¿sí? En la validación, y le diría que sean, que esté acá, estaban entre 0 y 12 años también, ¿sí? Entre 0 y 12 años, por ejemplo. Eso lo puedo modificar. Otro, el sexo, ¿sí? El sexo. Fíjense que si yo acá, en sexo, elijo respuesta corta, está lo que yo les decía. El usuario cuando lo cargue, por si hago una vista previa, el usuario cuando cargue los datos, ven que hago siguiente y se ve la otra parte del formulario. ¿Ven? Hijos, ¿qué necesito? Apellido y nombre, edad, sexo. Y acá da para que él ponga una M, por ejemplo, de masculino, o escriba la palabra masculino, o escriba la palabra femenino, o escriba varón, ¿sí? O escriba mujer, o escriba nene, o escriba nena, o niño, o niña. Entonces yo por ahí lo quiero restringir a que ponga o una M si es masculino, o una F si es femenino, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si lo quiero restringir a solamente dos respuestas posibles, ¿sí? A solo dos respuestas posibles, cierro acá la vista previa, podría decir que el tipo de respuestas que espero son opciones, ¿sí? Fíjense que el dibujito
este que dice varias opciones, es un circulito, es un radio button, se llama ese componente. Al tener un radio, significa que el usuario puede elegir uno u otro, ¿sí? Bueno, y acá como espero sexo, podría ser, vamos a poner niño o niña, ¿sí? Por ejemplo, una o la otra, ¿sí? Y que sea obligatorio que ponga. Fíjense que cuando hago la vista previa, eso lo pueden hacer siempre. Ustedes dicen, sí, ¿cómo se ve esto? Hago la vista previa y puedo ir viendo, ¿ven? Que acá el usuario va a poder poner, o es niño o niña. Fíjense que no me deja elegir las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿sí? Es otra forma de validación. Estoy acotando, ¿sí? Estoy restringiendo a que el usuario solamente ponga una de esas dos respuestas. Nada más. La validación lo que nos permite es que asegurarnos que el usuario cuando ingrese datos válidos. ¿Sí? Bien. Y otra cosa que me dijeron ustedes, si tiene alguna enfermedad, ¿no? Entonces yo podría poner acá, por ejemplo, esto. Enfermedad tiene alguna, podría poner, bueno, posee o tiene, como quedará mejor, posee alguna enfermedad, y acá lo puedo remitir a respuesta corta, ¿sí? Y este lo podrían marcar como no obligatorio, es decir, si tiene una enfermedad que lo ponga y si no, que no ponga nada. Si no pone nada ahí, significa que no tiene ninguna enfermedad, ¿sí? Y la otra pregunta podría ser si alguna discapacidad, o poner así también como pregunta, y también respuesta corta. Entonces acá le damos la posibilidad de que el usuario ponga la discapacidad que tiene, ¿sí? Si tiene, que escriba que tiene, y si no, no ponga nada, ¿sí? Entonces, si yo lo marco como obligatorio, es como que lo obligo a que escriba, ¿no? Entonces, bueno, ahí si tiene que escribir algo, ¿qué va a poner? Y no tiene ninguna, ¿sí? Si no tiene nada. ¿Sí? Y si tiene, tiene que escribir algo, o sea, es como que lo obligo a que escriba algo. Eso lo decido, ¿sí? Lo deciden ustedes como diseñadores del formulario. ¿Qué esperan recoger de ese formulario? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Acá llenamos los datos de un único niño, ¿sí? Acá llenamos los datos de un único hijo. Pero dijimos que un afiliado, ¿sí? Una familia podría llegar a tener, por ejemplo, en promedio hasta 6 niños, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que volver a repetir? Estas mismas preguntas para el hijo 2, estas mismas preguntas para el hijo 3, para el hijo 4, para el hijo 5, ¿sí? Entonces, nada, puedo agregar las preguntas, ¿sí? Otro niño, pum, pum, o podría hacer esto, miren. Podría hacer esto. Agregar una pregunta, ¿sí? ¿Tiene otro hijo? ¿Sí? Y la respuesta sea sí o no. Si dice que sí, ¿qué me interesaría? Y bueno, que siga el formulario pidiéndole los datos del otro niño, ¿no? Y si dice que no, lo envíe directamente, ¿no? Entonces, y que esta respuesta sea obligatoria, si tiene más niños o no. ¿Qué puedo hacer? Crear otra sección. A esta sección ponerle de título, por ejemplo, hijo 2, ¿sí? O segundo hijo, o carga de datos del segundo hijo, o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, miren, yo voy a volver acá a esta sección, ¿sí? Que se llama hijos, ¿no? A la pregunta esta de ¿tiene otro hijo o no? Entonces, fíjense, yo puedo hacer lo siguiente. En los tres puntitos de más opciones, fíjense que como tengo una sección, ¿sí? En los tres puntitos yo puedo ir a donde dice ir a la sección según la respuesta. Entonces yo puedo hacer un clic acá y personalizar. Que si dice que sí, ¿qué me interesa? Que vaya a la sección carga de datos de segundo hijo. O sea, si tiene más hijos,
que vaya a la sección carga de datos del segundo hijo. Y si dice que no, ¿qué quiero? ¿Que vuelva para atrás? ¿Que vaya al formulario de inscripción? No, que envíe el formulario. Si no tiene más hijos, se puede enviar el formulario. Ah, bien. Entonces, en esta otra sección, que se llama carga de datos del segundo hijo, ¿qué haría? Y las mismas preguntas, ¿sí? Que hice en esta sección, ¿sí? Las mismas preguntas. Las mismas preguntas. Algo que no me di cuenta es que podría haber a esta sección duplicarla, ¿sí? A esta sección duplicarla. A ver, podemos probar esto. A la sección 3, esta que creamos, como voy a cargar los mismos datos, podría, en los 3 puntitos, la voy a eliminar, ¿sí? A esta sección original de carga de hijos, la voy a duplicar. Fíjense que me la agregó acá abajo, ¿sí? Y acá podría llamarles, en esta que se vuelve a llamar hijo, podría ponerle segundo hijo, como para yo saber en dónde estoy, ¿no? Segundo hijo. Pero, segundo hijo. Entonces, se me cambió la pregunta acá, ¿sí? Esta es la respuesta. Entonces, habíamos hecho clic en los 3 puntitos, ir a la sección según la respuesta. Entonces, si dice que sí, ir a la sección que se llama segundo hijo. Y se dice que no, a enviar formulario. Bien. Y bueno, y acá estoy en la misma. Carga los datos del segundo hijo. ¿Qué puede suceder? Que tenga más hijos, ¿sí? Entonces puedo hacer esto de duplicar esta sección, ¿sí? Me la va a agregar acá abajo. Fíjense, vuelve a decir segundo hijo. Acá le puedo poner, para guiarme, para que el usuario se guíe, tercer hijo, ¿sí? Entonces, en el formulario anterior, modificar, ¿sí? En la sección anterior si es sí, tiene que ir al tercer hijo. Y si dice que no, enviar formulario. ¿Está? ¿Ok? Y acá si no pongo nada, si acá no pongo nada, o sea, en el último hijo no tendría que poner esta pregunta, ¿no? Supongamos que ya hicimos los 6, ¿sí? En el último hijo, esta pregunta de si tiene más hijos ya no la pondría. Yo lo hice acá con 3 hijos nada más, pero sería la misma idea para 6. Bueno, ¿y esto cómo se ve? Si yo vuelvo otra vez a la vista previa, fíjense, acá está la primera parte donde llené con el número de afiliado, el DNI, el nombre, apellido y nombre, el número de teléfono, la empresa donde trabaja. Siguiente. Estoy poniendo todos los datos correctos. Fíjense que cae a hijos, ¿no? Apellido y nombre del hijo. Y López María, edad 12 años. ¿Qué pasa si pone 19 años? ¿Sí? Es una niña. Fíjense que cuando intento llenar el otro campo me dice, no, debe ser un número comprendido entre 0 y 12. Ah, no, me equivoqué. Tiene 12 años. Es una niña, ¿sí? ¿Posee alguna enfermedad? No, no tiene nada. ¿Tiene alguna discapacidad? No. ¿Tiene otro hijo? Sí. Si pongo que sí, y le digo siguiente, fíjense que pasa al otro formulario para el segundo hijo, ¿no? Bueno, el segundo hijo es López Carlos. ¿Qué edad tiene? 7. Sexo, niño. ¿Tiene alguna enfermedad? Celiaquía. ¿Alguna discapacidad? No. ¿Tiene otro hijo? No. Si digo que no, y le digo siguiente, directamente va al final para que yo pueda enviar el formulario. Le digo enviar. Y le envía el formulario partió. Ahora, esto que estoy viendo acá, que estaba probando recién cargando los datos, es lo que ve la persona a la que le envío el formulario para que lo llene. Yo, como creador del formulario, veo esto, ¿sí? Donde puedo modificar las preguntas, agregar o quitar, o sea, puedo agregar o quitar preguntas, puedo modificar texto, apariencia, pero tengo esta pestaña que es respuestas, ¿sí?
Fíjense que yo acá estoy viendo ya las respuestas de 2 afiliados, ¿sí? En realidad de uno, hay 2 respuestas, pero una incompleta, porque lo fui haciendo a medida que iba haciendo el formulario. Pero, por ejemplo, el afiliado 7231 tiene el DNI 20, tiene el nombre es López Juan, trabaja en Ribeiro y tiene 2 hijos, ¿sí? López María, de sexo masculino, de sexo femenino, que no posee ninguna enfermedad, no hay discapacidad, y tiene otro hijo, ¿sí? Un segundo hijo, que es López Carlos, 7 años. Pero esto mismo, si yo voy a respuestas, perdón, ya estoy en respuestas, voy arriba a la cabecera, fíjense que lo puedo vincular a esto con una hoja de cálculo. Si yo voy a vincular con hoja de cálculo, le puedo decir, bueno, créame una nueva hoja de cálculo. ¿Con qué nombre? Y algo que sucedió, miren, yo voy a cancelar acá, voy a volver a preguntas. Vieron que al formulario le pusimos esto, inscripción para el Día del Niño. Me tengo que asegurar que el nombre del formulario, del archivo, donde está este formulario, tenga el mismo nombre. Como yo ya le puse el título acá, seguramente si yo hago clic ahí, le pone el mismo nombre, ¿ven? Confirmo, ¿sí? Hago un clic afuera y ya está. Queda con ese nombre. Entonces, cuando voy a respuestas y voy a vincular hoja de cálculo, digo, sí, creamos una hoja de cálculo con ese nombre, para que la hoja de cálculo tenga el mismo nombre del formulario, ¿sí? Porque si yo tengo una hoja de cálculo de un formulario sin título y tengo un formulario sin título, después, si hice muchos formularios, no voy a saber cuál es cuál. Yo tengo que ir abriendo uno por uno para saber cuál era el formulario de inscripción del Día del Niño, cuál era el formulario para los útiles, ¿sí? Cuál era el formulario que invité a mis amigos para el asado. Entonces, si voy a crear hoja de cálculo y le digo crear, toma todos los datos de las respuestas y los exporta a una hoja de cálculo, ¿sí? Fíjense que aquí tengo, ¿ven? La marca temporal me dice, bueno, mira, hoy 26 de septiembre, Día del Empleado de Comercio, a las 21:14, el afiliado 7231, DNI tanto, López Juan, teléfono tanto, trabaja en Ribeiro, tiene, y acá empiezan los datos de los niños. López María, 12 años de edad, ¿sí? No tiene enfermedades. ¿Tiene otro hijo? Sí, tiene más hijos. López Carlos, 7 años, ¿sí? ¿Tá? Entonces, yo tengo en este caso, fíjense, puedo ver que en la columna N están la edad, a ver si voy acá. En la columna H van a ir quedando las edades del primer hijo, ¿sí? En la columna I van a ir quedando el sexo de ese primer hijo. ¿Tá? Bueno, supongamos que envía el formulario a otra persona, ¿sí? Y lo vuelve a llenar. Bueno, a ver. Vamos a clicar de nuevo en vista previa. Bueno, y acá lo va a llenar otra persona. Bueno, el afiliado es 6652, DNI 21640589. El apellido es Miranda María. El número de teléfono es 2664-897815. La empresa donde trabaja es Frávega. Siguiente. Hijos. Bueno, tiene un hijo. Ella era Miranda, dijimos. Bueno, el hijo es Lucero Rodrigo. Edad 8. Es un niño, ¿sí? ¿Posee alguna enfermedad? No. ¿Alguna discapacidad? No, por ejemplo. ¿Tiene más hijos? No. Si le digo siguiente, no pasa a la sección de segundo hijo. Directamente me permite enviar el formulario. Y una vez que lo envía, fíjense esto. Si voy a la hoja de cálculo, ya está instantáneamente la información de este segundo afiliado. ¿Sí? Fíjense que ya acá puedo, en la columna, como les decía, H, ¿sí? Ir sacando un promedio de edades de los primeros hijos, ¿sí? O sea que el promedio de edades de todos los niños serían, el promedio de edades tendría que tener en cuenta todas las edades que están
en la columna H, las edades de los segundos niños van a quedar en la columna N, y después en los del tercer niño seguramente en las columnas siguientes, ¿no? ¿Está? Entonces yo puedo después aplicar filtros, ¿sí? Puedo aplicar filtros, ¿está? Es más, podrías decir, che, pero ¿cuántos afiliados vinieron de la empresa Frávega? ¿Cuántos afiliados vinieron? ¿Sí? Aplicamos un filtro para que me muestre solamente los de Frávega, ¿sí? Entonces, puedo aplicar cualquiera de los filtros que vimos, por ejemplo, por selección, y digo, bueno, acá me muestra solamente de Frávega, tengo esto, ¿sí? Sí, es Miranda María la que vi. Porque puede suceder que me llaman por teléfono y, no sé, el gerente de Frávega y me diga, mire, han ido, o, por ejemplo, no sé, que me llame a alguien de la empresa y diga que por alguna razón no lo dejaron registrar, ¿sí? O el formulario tuvo un error y no lo dejó registrar. Bueno, sí, ¿de qué empresa es? Frávega. Bueno, a ver, filtramos por Frávega y fijamos todo lo que se anotaron de Frávega y ahí vamos a poder saber si llegó el formulario o no, porque a algunos les queda la duda de, mire, justo se me cortó internet, alcancé a poner enviar, pero se cortó internet, ¿habrá llegado el formulario? Y bueno, lo buscas en todo ese montón usando filtros, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Lo importante eh, para ustedes es, tomen, por ejemplo, tomen como ejemplo este formulario que hicimos, en donde tocamos todo lo que tiene que ver con la personalización, la creación del formulario y la personalización, como por ejemplo cambiarle los colores, agregar secciones, ¿sí? Limitar o validar el tipo de respuesta. Es importante eso. ¿Estamos? Que lo prueben. Lo que después vamos a ir agregando es algo que ya viernes charlamos también, que lo pueden ver, es justamente la parte de configuración, en donde supongamos que quiero limitar, que quiero recuperar, fíjense que si yo me voy acá a la hoja de cálculo de los afiliados, ¿sí? Por ejemplo, el único contacto que tengo es su número de teléfono, pero puede suceder que cuando él escribió el número de teléfono se equivocó, ¿sí? Entonces por ahí me interesaría tener el mail y algo más. Por ahí me podría interesar decir, che, pero que no llene cualquiera el formulario, ¿sí? Porque así es como que es muy anónimo, tranquilamente, lo puede llenar Juan de los Palotes con información falsa y pone a alguien a que se ponga por jorobar nada más, a enviar formulario, nosotros tenemos información incorrecta, entonces digo, no, que el que llene el formulario, ¿sí? Sea una persona real, ¿sí? Que se identifique con su mail obligatoriamente. Entonces, yo puedo, en la configuración, ¿sí? En gestionar cómo se obtienen y protegen las respuestas, ¿sí? Es recopilar direcciones de correo electrónico, yo le puedo decir sí, y que estén verificadas, ¿sí? Que son cuentas verificadas. ¿Qué significa esto? Que el usuario, para poder enviar el formulario, si lo hace desde el teléfono, viste que generalmente, si lo envías desde el formulario, desde el teléfono, pues ya estás logueado con tu cuenta de correo. Entonces toma esa cuenta de correo. Si vas a enviar el formulario, no va a ser anónimo. Nosotros vamos a saber, ¿sí? Que desde tal mail lo enviaron, ¿sí? Quizá no sepamos quién es la persona, pero tenemos su mail, ¿sí? Entonces por ahí es sospechoso si tenemos varios mails de la misma persona. Ya tiene que ponerse en el trabajo, de crear una casilla falsa. Eh, Algo que también me podría interesar es esto. Como yo estoy creando, en este caso, el formulario desde una cuenta institucional, ¿sí? En este caso sanluis.gov.ar, si yo dejo esta opción activada, que dice restringir a los usuarios del Ministerio de Educación, significa que solamente van a poder llenar este formulario los que tengan casillas que sean @sanluis.gov.ar o .edu.ar. Si digo, no, que cualquiera puede enviarlo, pero que tenga un correo, bueno, le saco la tilde, a que no restrinja solamente al personal del Ministerio de Educación, ¿sí? Pero sí que estén verificadas las cuentas. Entonces, si el usuario va a enviar este formulario a través de una cuenta, yo puedo decir, bueno, pero no quiero que me llene 20 veces el formulario, ¿sí? Yo puedo restringir esto, limitar esto a una sola respuesta, ¿sí? Es decir, que no me permita el envío
varias veces el envío de este formulario, ¿sí? Con la misma cuenta. Tendría que ya loguearme con otra cuenta, y ya es un trabajo, que casi nadie se pone a hacer ese chiste, ¿sí? Entonces lo podría hacer. Una vez que tengo creado el formulario, ¿cómo lo envío? ¿Sí? Bueno, si yo elijo enviar, si yo elijo enviar, lo puedo enviar a través del correo electrónico, ¿sí? Puedo crear un link, ¿sí? Si yo hago clic en link, fíjense que me genera una URL del formulario, la puedo acortar, ¿ven? Para que sea más cortita, para que sea corte, copiarla, por ejemplo, le digo copiar, y la puedo enviar, por ejemplo, a través de WhatsApp, ¿sí? Fíjense que si yo por WhatsApp les envío el link del formulario, ustedes, seguramente en el teléfono, cuando lo intenten llenar, van a ver que ya aparece la cuenta de ustedes, ¿sí? Como contacto. ¿Mm? Y una vez que lo envían, si lo intentan enviar nuevamente con la misma cuenta, no los va a dejar. Solamente les va a permitir un envío. Si quieren, llenen ese formulario que les envié. A ver, yo voy a ir acá a la hoja que se generó, a ver si se registra instantáneamente. El filtro que había aplicado era donde trabajan las empresas, que muestre todas, nuevamente. Que muestre, seleccionar todo, aceptar. Ahí tengo nuevamente todas las empresas. Si llenan, tendría que aparecer con los datos que ustedes llenaron. Y un dato adicional que me aparecería sería el mail, ¿sí? Sería en este caso el mail. Eh, Otra cosa muy diferente, ¿sí? Una cosa es enviar el formulario, que significa, el enviar es con la intención de que el que reciba el formulario lo llene, y otra cosa es compartir el formulario, ¿sí? Es decir, el compartir significa que la persona con la que comparta el formulario va a ser colaborador mío en la creación del formulario, ¿sí? O por lo menos en poder ver cómo está armado. O sea, yo cuando quiero enviar el formulario para que lo llenen, no elijo compartir, ¿sí? No voy a elegir, no voy a elegir la opción de compartir, ¿no? El compartir o añadir colaboradores es justamente para que la persona que invite, ¿sí? A la persona que invite, que tiene que tener cuenta de Google, él va a poder, lo mismo, lo que vimos con el compartir, ¿no? Lo puedo compartir para que solamente lea, para que haga comentarios o para que pueda modificar el formulario. Si yo tengo intención de que este formulario lo quiero enviar, que llegue a un destinatario, pero para que lo llene, ¿sí? Entonces es por enviar. O lo hago a través del correo, ¿sí? Le envío el link a través del correo, o me copio el link y lo envío como se los envío a ustedes a través de WhatsApp, o genero un QR con ese link para que alguien lo pueda acceder con la cámara, con un lector QR, por ejemplo, ¿no? Esto es importante que lo practiquen, porque la actividad integradora lo que va a proponer es, una de las actividades va a ser crear un formulario, ¿sí? Crear un formulario y después hacer operaciones en la hoja de cálculo con ese formulario, ¿sí? Eso es importante. No sé si tienen alguna pregunta, están ahí están llenándolo o